Muy buenas tardes. Estamos probando sonido. Bien, bien, estamos ya iniciando la sesión. Tenemos a María Sofía, a Luis, a Manuel, a Isabela, Mireya y Cintia. Bienvenidos alumnos en la clase de hoy día. Tenemos nuestra segunda sesión sobre literatura peruana del siglo XX. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola María Sofía, hola Mireya. ¿Cómo están? eh, Tenemos que ya hoy día empezar con el tema de la vanguardia, ¿no? El vanguardismo peruano es un reflejo de lo que fue el vanguardismo europeo, el vanguardismo a nivel mundial. Así que deberíamos hablar primero del vanguardismo de manera general y luego del vanguardismo en el Perú. Una vez que hablemos de esto y de los representantes, las características del vanguardismo peruano, vamos a enfocarnos en el poeta César Vallejo. Así que es una clase muy especial. Estoy muy contento también de tener una hora con 50 minutos para hacer mi clase hoy día, porque en otras clases siempre nos queda muy corto. Me refiero a otras secciones donde solo tengo 50 minutos de clase, ¿ya? Con ustedes ese problema se ve aminorado, ¿no? Tenemos un poco más de tiempo. Entonces tenemos primero, como les mencioné, el vanguardismo, el contexto del vanguardismo en el Perú, las características y representantes más importantes. También tenemos que hablar de César Vallejo, él, pues un poeta que trasciende la vanguardia, porque si bien fue vanguardista, también es uno de los poetas más importantes del siglo XX a nivel mundial, ¿no es cierto? Y obviamente en Perú es el poeta más importante. Vamos a tratar básicamente de sus tres poemarios clave, que son Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, sin dejar de mencionar y tratar este poemario que es una obra maestra y muchos hablan del testamento literario de Vallejo, que es el poemario España, aparta de mí este cáliz, que es un poemario pequeño y muy importante también, y que escribió Vallejo en un mes, en noviembre del 37, ¿no? Pocos meses antes de su muerte. Bien, vamos empezando con el vanguardismo. El vanguardismo, viene esta palabra vanguardismo de dos términos. Lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Viene de los términos avant-garde, que en francés significa avanzar más allá, ¿no? Avant-garde, avant-garde, avanzar más allá, ¿no? El vanguardismo implica, pues, una concepción estética, una concepción del arte que se adelanta a otras, es como que la que señala el camino para que le sigan. ¿Está bien? Es lo más reciente e innovador que te puedas imaginar. Esta opción artística no es un movimiento literario o artístico propiamente, sino que es un conjunto de movimientos, es decir, se abarca o confluyen allí, lo integran al vanguardismo varios ismos de vanguardia. Estos movimientos artísticos que componen el vanguardismo se les llama los ismos de vanguardia. Allí nos han puesto en lista algunos, ¿no? Tenemos el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo, el futurismo y el cubismo. Bueno, y no piensen que son los únicos, hay más ismos, ¿no? Sino que te han puesto algunos de los más importantes. ¿Cuáles de estos se desarrollaron en nuestro país? Aquí en Perú, básicamente, fue muy importante el futurismo. Podríamos decir que la poesía de Trilce de Vallejo está un poco influenciada por el futurismo. También en el poemario 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, sí también hay mucha influencia futurista, ¿ya? Después otro ismo en el Perú fue el cubismo. El cubismo que consiste en la visualización del poema, es decir, con las palabras que componen el poema, crear imágenes, crear gráficos. A estas imágenes, a estos gráficos creados a partir de las palabras se le llaman los caligramas, ¿ok? La visualización del poema son los caligramas. ¿Listo? Los caligramas.
Ese es el cubismo. En el caso del poemario 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, también es un poemario muy influenciado por el cubismo. O sea, presenta futurismo y cubismo ese poemario, los 5 metros de poemas. Otro de los sismos también desarrollados entre poetas peruanos fue el surrealismo. En el caso de nuestra literatura tenemos dos poetas surrealistas muy importantes. Uno es Alfredo Quispe, así, y el otro es Emilio Adolfo Westphalen. Eh, Alfredo Quispe Asín utilizó un seudónimo literario en sus obras, que fue César Moro, ¿ok? César Moro, que muy joven dominaba ya el francés, eh, decide irse del Perú, decide irse de nuestro país, un joven, porque él era homosexual y su identidad sexual no le hacía sentir feliz acá en Perú, ¿no? Y se fue a París para ser feliz. Allá como había más apertura ideológica de la sociedad, allá se sintió menos marginado y inclusive llegó a componer, ser uno de los cuatro fantásticos del surrealismo europeo, junto con los tres franceses, ¿no es cierto? André Breton, que fue el líder del surrealismo, Paul Eluard y Luis Aragón, ¿no? Y junto a César Moro, Alfredo Quispe así, fue el cuarto integrante, ¿no? El cuarto fantástico. Él escribió allá en Francia sus poemarios en francés. Y algunos de sus poemas, bueno, publicó La Tortuga Ecuestre, que es un poemario en castellano. Es el único poemario de César Moro en castellano, ¿no? El resto están en francés. ¿Ok? Bueno, el otro surrealista importante fue Emilio Adolfo Westphalen, cuyo verdadero nombre era Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? O sea, él no usó seudónimo, ese era su nombre, de verdad se llamaba así, Emilio Adolfo Westphalen, ¿ok? Él también fue un autor muy importante. Él y Martín Adán compartían carpeta en el colegio peruano alemán, en el colegio, y eran discípulos de José María Guren, ¿ok? Emil Adolfo Westphalen llegó a muy viejito, falleció en el año 94, igual que Kurt Cobain, y también, si no me equivoco, Ribeiro también falleció ese año, en el 94, ¿no? Y estaba bastante anciano. Westphalen destaca mucho con sus poemarios Abolición de la muerte, Belleza, una espada clavada en la lengua, y sobre todo Las ínsulas extrañas. Con estos poemarios adquiere un renombre internacional Emilio Adolfo Westphalen. Bueno, esos son los ismos que se desarrollan más en nuestro país, ¿no es cierto? Repasamos. El futurismo aparece y el cubismo aparecen juntos en el poemario 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat, chicos, un poeta puneño, nació en Puno, viajó a Lima en su adolescencia y acá muy joven publica este libro 5 metros, que es una tira de papel de 5 metros de largo, ¿no? Es muy original la propuesta. Por otro lado, eh, el futurismo también influye un poco en el poemario Trilce. Dicen también algunos que el ismo expresionismo, también algunos críticos opinan que en Trilce de Vallejo también hay una influencia del expresionismo. Pero esto que yo te digo del futurismo, el expresionismo en Trilce, no se menciona en el libro de la presa Marcos. ¿No? Son como, digamos, interpretaciones, propuestas de algunos estudiosos, algunos críticos, que yo en mi lectura del poemario también he notado, ¿no? Que sí hay una influencia y se nota algo de ahí, pero no es que Vallejo es un gran exponente del futurismo, un gran exponente del expresionismo, o que todos los críticos coinciden en que no, es como que se ve algo, ¿no? Y repito, no está en el libro de la de literatura. Lo que sí está en el libro es que el futurismo y el cubismo están en los 5 metros de poemas, pues, y si no estuviera, igual es demasiado obvio, es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Y lo que también encontramos mucho, y hay un consenso entre todos los críticos, es que César Moro y Emilio Adolfo Westphalen, los dos, fueron grandes surrealistas, ¿no? Ahí sí nadie te va a discutir. Entonces tú aquí en la lista de grandes autores dirás, profesor, pero Martín Adán, ¿dónde está, no? O sea, bueno, Martín Adán fue un poeta, fue un escritor tan original que no tiene un ismo, o sea, nunca se adscribió a un ismo. Cuando él publica su primera obra, que es La Casa de Cartón, que si no me equivoco fue en 1924 que él publicó, ese libro era una marcianada y sigue siéndolo, o sea, y estoy siendo respetuoso. Miren,
los críticos, los teóricos literarios, no se ponen de acuerdo en qué cosa es La Casa de Cartón, porque algunos dicen que es una novela vanguardista, otros dicen que es prosa lírica, otros dicen que es un poema en prosa. O sea, hay muchas propuestas y ninguna está 100% segura en su propuesta. Por lo tanto, no tenemos una seguridad de qué tipo de texto es. Lo único que nos queda claro es que La Casa de Cartón es un libro vanguardista. De eso nadie te va a discutir. ¿Ok? Martín Adán entonces es un genio, discípulo de Buren junto con Westphalen, con discípulo de Westphalen en el Colegio Peruano Alemán. ¿Ok? Ahí se conocían, Juan Pelota juntos y todo, ¿no? Bueno, después de ese texto tan raro que es La Casa de Cartón, Martín Adán publicó más obras, pero ya poemarios, ya poesía, ya no se fue con cosas raras en prosa. Bien jóvenes, entonces eso es lo que podemos ver de los sismos más importantes. Profe, ¿y el dadaísmo no llegó acá? No, chicos, el dadaísmo no se desarrolló en nuestro país, ¿ok? Más bien, les voy a explicar rapidito, así, a pinceladas muy sencillas, cada uno de los sismos, ¿ya? ¿Qué les parece? Sí, pero algo breve, ok, tomen atención. Primero, el dadaísmo. Ya, profe, pero eso no se desarrolló acá. Bueno, para que sepas. El dadaísmo se desarrolló en Europa, sobre todo en Francia. Tristan Tzara fue el, digamos, el líder, ¿no? El que escribió el manifiesto Dada. Este dadaísmo es una locura porque proponía que el arte, la belleza dependía del azar, que mediante la casualidad se podía crear arte. Esta noción tan relativa de lo que es el arte se debe a que en aquel entonces muchas veces los académicos, los estudiosos del arte, le daban calidad de artístico a cosas raras, a expresiones vanguardistas muy extrañas y decían, esto es arte, esto es hermoso, ¿no? Y tú veías un rectángulo cortado en diagonal, una parte negra, una parte blanca, ¿no? Ya, ese es un cuadro de artístico. Y tú, pero ¿dónde está el arte, no? O sea, qué raro. Y los académicos, sí, es arte por esto, por esto. Y, bueno, ellos saben, por eso yo no sé. Ya, entonces el dadaísmo juega con eso y dice, pues, o sea, cualquier payasada es arte. Por lo tanto, el dadaísmo propone que la obra artística se puede crear a partir del azar, de la casualidad. ¿Te das cuenta? Suena un poco absurdo, pero se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el cadáver exquisito es un ejemplo. Reunimos a un grupo de gente, 20 chicos, 15 chicos, y tomamos una hoja de papel en blanco, ¿no? Una hoja de papel y escribimos un verso, ¿no? Yo escribo un verso, le doy a la derecha, escribe otro verso tú, el que te dé la gana, lo que tú quieras, y así, cada uno escribe un verso. Al final devolvemos la hoja al primero que escribió el primer verso, él lee todos los versos y escribe un título, y ya está, un poema dada, claro. O si no, cogemos una noticia de un periódico. Nos damos el trabajo minucioso de cortar palabra por palabra la noticia, palabrita por palabrita, así en las hojitas, y lo ponemos en una bolsa de plástico. Sacudimos, agitamos la bolsa y luego vamos sacando palabra por palabra. En el orden que salga la palabra, no importa que sea absurdo, lo vas copiando, lo vas pegando, lo vas copiando la palabra. Y se forma un texto vanguardista. No, profe, esto es una payasada, o sea, este es el arte. Si hay cosas raras que dicen que es arte, ¿por qué mi cosa rara no va a ser arte? El dadaísmo, como te imaginas, no duró mucho. Inclusive Tristán Tzara propuso el funeral Dada, como para que le dé fin al movimiento. Por cierto, chicos, los ismos de vanguardia van apareciendo uno tras otro como una sucesión, como una escalera. Como que los ismos más antiguos en realidad son el futurismo, el cubismo, ¿no? El dadaísmo, así en ese orden aparecen, ¿no? Acá lo han puesto en desorden en la lista, pero cada uno aparece, propone algo nuevo, luego como que se opaca, otro aparece, toma su lugar y que propone algo nuevo, otro aparece, toma su lugar y toma, y así, poco a poco va avanzando la escalerita. ¿Ok? Si tú me preguntas, profe, ¿y los últimos escalones, qué ismo es un ismo como que de madurez? El surrealismo. El surrealismo es una madurez, ¿sí? Y ahora, ya te dije un poco el dadaísmo, vamos con el expresionismo. El expresionismo es darle exagerada importancia a la perspectiva subjetiva del individuo. Profe, en castellano, ya, que lo quieres en sencillo. Ya, que describo el mundo como lo siento. ¿Te das cuenta? ¿Qué tal si es un día soleado, tremendo sol, estás junto a una playa con gente nadando, los niños ahí agitándose junto a la orilla en las olas y te enteras de algo terrible, algo muy triste, por ejemplo, que un amigo muy querido ha fallecido?
y te enteras y te pones triste. Y por más de que estás rodeado de sol y felicidad, tú puedes pintar un cuadro todo de azul, ¿no? Porque estás triste. Entonces, ese es el expresionismo. Según tú sientes la realidad, tú la describes. Kafka fue un gran expresionista porque él sentía el mundo como un absurdo y eso es lo que él describe en sus novelas, ¿no? Describe el absurdo de la existencia, ¿te das cuenta? O sea, y al revés, tú puedes estar en un lugar lúgubre, todo húmedo, goteando ahí, está nublado todo el día, pero estás muy contento porque la chica que te gusta te ha dicho, sí, quiero ser tu enamorada, estás feliz y puedes escribir, hacer un dibujo con un sol radiante, todo un color naranja claro y a tu alrededor todo eso, todo es oscuridad y tenebrosidad, ¿no? Porque ese es expresionismo, ¿ok? El surrealismo, como les dije, es un ismo de madurez. El surrealismo se basa en la noción de tratar de escribir un poema o un texto en prosa, pero reflejando como si fuera un sueño, haciendo metáforas muy, muy raras, donde las cosas que describo parece que no tuvieran sentido. Como en un sueño, en los sueños ustedes tienen, en los sueños como que todo lo ves fantástico, puedes volar en tu sueño, abres una puerta y sales del aula del colegio, sales de frente a la sala en una reunión importante que tú te acuerdas, eso es un pues, surrealismo, ¿no? Eso es salto de imágenes extrañas, como queriendo representar lo onírico, es decir, los sueños. El futurismo, por otro lado, es un ismo que tiene como tendencia hablar de la sociedad tecnológica, hablar de la urbe, de la ciudad moderna, del sistema capitalista y sobre todo los adelantos de la ciencia. Es el futurismo. Y el cubismo, como te dije, es hacer caligramas, representar mediante palabras imágenes que representen el contenido del poema. ¿Ok? Muy bien, estudiantes. Hasta esta parte me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el vanguardismo. Claro que vamos a ver en un momento más ejemplos y características, ¿no? Sí. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Bien. Les comento que cuando vi este material, me di cuenta que le faltaba algo, ¿no? O sea, estrictamente en ningún momento se habla del vanguardismo peruano, o sea, porque lo que hacen es, te dan aquí del vanguardismo en general y acá características del vanguardismo en el Perú, bueno, ya, pero no te hablan del contexto, no, o sea, como que hay un poquito un vacío, ¿no? Y no es porque los profesores que se encargaron de hacer el APPT se hayan descuidado, sino que así está en el libro está un poco descuidado el tema del vanguardismo en el Perú. Así que lo que yo voy a hacer es ahora, para complementar eso, voy a poner un video sobre el vanguardismo en el Perú, para que ustedes al verlo tengan más ideas, ¿ya? Vamos a ello entonces, para que podamos complementar y empezar con las características del vanguardismo peruano. Vamos a ello. Un saludo enorme. En esta oportunidad hablaré nuevamente de un tema en relación al vanguardismo. Justamente se trata del vanguardismo peruano y hoy te explicaré todo lo fundamental que tienes que saber al respecto. Sin más, espero que disfruten el video. El vanguardismo peruano se desarrolló principalmente entre los años 1920 y 1930, fecha que coincide con el segundo gobierno presidencial de Augusto Leguía. Ello a razón de que durante su gobierno el Perú se volvió muy dependiente de los capitales extranjeros y aunado a ello, la clase oligárquica del país, es decir, la clase más pudiente, entró en crisis a causa de los diversos conflictos sociales que se desarrollaban, pues como recordaremos, la clase obrera a nivel internacional se ve impulsada por lo acontecido en la Revolución Rusa. Entonces, este grupo de jóvenes vanguardistas peruanos buscarán una reivindicación de lo originario y tratarán, a través de sus obras e ideales, reducir las brechas económicas que aún persisten, por lo que tendrán un compromiso político y de crítica social.
Todo ello, evidentemente, bajo las influencias de la vanguardia europea, a las que le sumarán estilos y elementos locales, ayudados además por la temática indigenista, la cual fue una corriente que se desarrolló en esta misma época. A fin de hacer más didáctica y resumida la explicación de las características, mencionaré 4 palabras fundamentales: asimilación, experimentación, modernización e inclusión. En primer lugar, asimilarán los distintos ismos de la vanguardia europea, sobre todo lo relacionado al surrealismo y el futurismo. Por un lado, mediante el surrealismo se buscaba que el inconsciente se exprese a través de la literatura, y por otro lado, mediante el futurismo se enaltecía lo moderno o lo tecnológico sobre lo pasado o lo arcaico. En segundo lugar, experimentarán con nuevas formas expresivas. Por ejemplo, harán uso de los caligramas, el cual consiste en hacer una figura con palabras de un poema, desarrollarán metáforas complejas y extrañas hasta cierto punto e incluso harán alusión a elementos andinos en muchas obras. En tercer lugar, modernizarán el lenguaje, sobre todo en el campo de la poesía. Una manifestación de ello se ve en el uso constante del verso libre, la cual no tenía una métrica fija, a diferencia de muchas obras que se habían escrito hasta ese entonces. Finalmente, incluirán un nuevo léxico, es decir, aparecerán nuevos términos relacionados por un lado a las máquinas y lo tecnológico y por otro lado a la cotidianidad como un tópico constante e importante dentro de la literatura. Entre los representantes más destacados se encuentran Alberto Hidalgo, Alejandro Peralta, Javier Abril, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro, Martín Adán, Carlos Oquendo de Amat y César Vallejo. Este último es conocido por su obra Trilce y por ser uno de los poetas más reconocidos a nivel mundial, aunque dicho reconocimiento se dio póstumamente. Muy bien, hemos visto el video entonces. Me gustaría que me hagan las preguntas que les parece pertinentes respecto a este video. ¿Me hay preguntas? Bien, entonces creo que continuamos. Seguimos, seguimos la lucha. Bien, les comento yo, aprovechando la oportunidad, que justamente el contexto que es de las falencias más grandes que tenía, ¿no? El material, porque no tenía nada de contexto, hemos visto, ¿no? Ya un poquito. Aquí nos dice Mireya. No tanto que surgió aquí, sino que llegó aquí. No, Mireya nos comenta que la modernización estuvo vinculada al vanguardismo. Claro que sí, pero digamos que no es que surgió, no es que apareció acá, sino que de Europa vieron los autores y llega aquí, ¿no? Y tiene que ver, claro, una de las consecuencias del gobierno de Leguía, de su segundo gobierno que se confirmó en el eh, oncenio, que es esta época en la que surge el vanguardismo en el Perú, pues el oncenio va de 1919 a 1930, y el vanguardismo acá aparece con Trilce, de César Vallejo. Después se publica La Casa de Cartón, 5 metros de poemas, ¿no? Lo siguen las obras. Y sí, el contexto entonces de la llegada del vanguardismo, el desarrollo del vanguardismo aquí, no de su aparición, porque técnicamente siempre había ejemplos de Europa que llegaban y acá se asimilaban. Obviamente no era imitativo, pero no es que la idea original de la vanguardia es de aquí, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho esta etapa de modernización que se dio con el gobierno de Leguía. Tenemos entonces algunas características que voy a ir comentando. Por ejemplo, la actitud iconoclasta, que significa el rechazo de todo lo presente histórico. O sea,
Los vanguardistas detestaban lo que era el modernismo, el posmodernismo, detestaban el realismo, el romanticismo, todo lo que fuera anterior lo tomaban como algo que debe ser superado. La modernización del lenguaje implica el uso del verso libre y también el uso de un nuevo léxico. Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Que el modernismo, por ejemplo, su léxico era muy cerrado. Con el modernismo tú solamente podías hablar de palabras bonitas y elegantes. En cambio, con el vanguardismo, tú podías emplear palabras de la vida cotidiana, palabras de la vida moderna, de la tecnología, la ciencia, o inclusive algunos poetas como Vallejo creaban palabras nuevas, ¿no? Esa creación, la palabra nueva, se llama neologismo, ¿no? Un ejemplo de neologismo, un ejemplo, pero sí que recontra revelador este ejemplo, es trilce, ¿no? La palabra trilce, porque esa palabra se inventó Vallejo, ¿no? No existía antes de que la utilice, ¿ok? Esa es la inclusión de un nuevo léxico, ¿no? Lo cotidiano, la vida diaria, o lo tecnológico, lo científico, también entre las matemáticas, ¿no? O sea, Vallejo, por ejemplo, utiliza la palabra simplificar, simplificación en un poema de Trilce, o sea, simplificar es en una operación matemática, ¿no? Vallejo, por cierto, le gustaba la matemática, las ciencias naturales, ¿ah? Por cierto, aparte de literato, era aficionado a las ciencias naturales. Bueno, acá nos dicen alejamiento del realismo decimonónico, obvio, ¿no? Porque si se aleja de todo y rechaza todo lo anterior, se va a alejar del realismo. Como que ese enunciado está de adorno, está de más, ¿no? Se sobreentiende. El último enunciado sí está interesante. Asimilación creativa de las representaciones del mundo inconsciente. Ahí se refiere al surrealismo. Hemos visto que de los 5 poetas vanguardistas más importantes, 2 fueron surrealistas. Uno fue César Moro y el otro Emilio Adolfo Westphalen. Acá encontramos unos versos de César Moro. Presten atención a los versos y verán las imágenes extrañas que vamos a imaginarnos. Y esto es justamente el surrealismo, ¿no? Escribir un poema como quien narra un sueño. Con tus venas de arco de violín, con tus dedos de orquesta, con tus uñas para abrir las entrañas del mundo y vaticinar la pérdida del mundo. César Moro. Luego tenemos un fragmento del poema Trilce II, de Vallejo, Trilce II. ¿Qué se llama cuanto eriza, no? Se llama lo mismo que padece, nombre, 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 nombre. Fíjate, cómo se llama cuando nos eriza, pero Vallejo coloca en lugar de que sea un proclítico, lo convierte en un enclítico. En vez de nos eriza, erízanos. Y luego se llama lo mismo. Lo, que es un artículo, está pegado a mismo, que es un adverbio, y crea una nueva palabra, que es lomo, lo mismo. O sea, lomo, espalda, es lo que sufre. El lomo padece. Porque este verso está escrito en un poema donde se narra la experiencia carcelaria, ¿no es cierto? Entonces, el transcurrir del tiempo cuando estás encerrado en prisión. Entonces, lo mismo, el lomo es la parte del hombre que duele, que como que es azotado, en el sentido simbólico te pegan en el lomo para que trabajes, para que sufras. Y mira, con la palabra lo, ¿no? Y mismo los junta y crea una palabra nueva que hace referencia al lomo, al sufrimiento del hombre. Se llama lo mismo que padece, nombre, 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 ¿no? Y aquí vemos cómo repite 4 veces una palabra y le coloca la mayúscula al final. Son los últimos versos del poema Trilce II. ¿Ya? Ahora, profe, ¿por qué repite 4 veces? Qué aburrido. Justamente Vallejo quería que te aburras, porque él quiere representar en esas 4 repeticiones, porque en este poema repite las palabras 4 veces, varias veces, lo hace para que tú sientas el aburrimiento que sentía él estar entre 4 paredes todo el día encerrado. Y coloca la mayúscula al final. Es el último verso y coloca la mayúscula al final del último verso. ¿Por qué hace eso? Bueno, lo que pasa es que el poema inicia, o sea, temporalmente hablando, lo que describe el poema empieza al mediodía, continúa al amanecer, sigue el atardecer. O sea que no hay un orden cronológico estricto, es desordenado. ¿Por qué? Porque si tú estás encerrado en la prisión, da lo mismo que sea la mañana o la tarde, siempre es lo mismo para ti porque el tiempo no transcurre, ya que no haces nada especial en el cambio de horario, simplemente estás ahí encerrado. Por eso es que Vallejo pone la mayúscula al final, porque también da a entender que da lo mismo el inicio o el final, la mayúscula puede ir donde le dé la gana al poeta.
No, no tiene por qué ir al principio porque también el tiempo es relativo y la ortografía se puede relativizar también aquí. ¿Ok? Eso sería la modernización del lenguaje. Bueno, si de esta parte te ha llamado la atención, estoy seguro que esta parte te va a llamar también mucho la atención. La experimentación en todos los niveles de la concepción estética, es decir, hacemos experimentación sintáctica, léxica, temática, hacemos una experimentación también ortográfica, tipográfica, hacemos de todo nivel hacemos la experimentación. Así, aprovechamos, por ejemplo, el nivel espacial para crear caligramas, como el que estamos viendo ahí. Esa es una de las cuartillas del poemario 5 metros de poemas, ¿no? Los 5 metros de poemas así, ¿no? Es un papel de 5 metros que está doblado. Entonces lo desdoblas y se crean cuatro cuartillas, ¿no? Así, se dobla como un acordeón en los 5 metros de poemas. Yo tenía una facsimilar, no sé si está ahí en mi biblioteca, pero ¿no? Así una tira de papel, ¿no? Que se estira, 5 metros. Acá tenemos una muestrita, ¿no? También vemos allí la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Recordemos que el aprovechamiento del nivel espacial es el caligrama, eso va con el cubismo, y que la conciencia de vivir en una sociedad tecnológica va con el futurismo, ¿ok? Ambos, tanto el cubismo como el futurismo, aparecen en este importante poemario, 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Vamos a leer este poema, a ver si captan ustedes el futurismo y el cubismo. No saben el caligrama y también los temas que trata. Por si acaso, chicos, este poemario se publicó hace casi 100 años. O sea, lo que para él es lo último en tecnología, para ti es algo normal. Acá hablan del ascensor. Hablan del ascensor, ojo. En ese tiempo el ascensor era algo increíble, algo que te subió automáticamente de un piso a otro. Era muy nuevo. En un poema, en los poemas de Vallejo, por ahí Vallejo menciona la palabra calorías. En ese entonces, cuando se publica Trilce en el 22, solamente la gente que estudiaba medicina o la gente aficionada a las ciencias sabía lo que eran las calorías, porque era un concepto nuevo en la ciencia. Hoy en día la palabra calorías te aparece en todos lados, ¿no? O sea, ya todo el mundo la conoce, pero en aquel entonces era nuevo. Igual el cine, la cinta cinematográfica, era el espectáculo de máxima tecnología. O sea, para que ustedes entiendan bien esta clase, tienen que pensar como alguien de hace 100 años. Si ustedes piensan como piensan hoy día, profe, para mí el último en tecnología es el iPhone 15. Ya, eso era, el iPhone 15 era el ascensor, ¿ok? Era el cine, ¿ok? En ese tiempo, el automóvil, el aeroplano, eso era para alguien de la época, el iPhone 15 es para ti, para que captes ahí lo que es el futurismo, ¿ya? A ver, leamos el poema Reclam, del poemario 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Ama. Reclam. Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol como un pasajero lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes y el viento empuja los coches de alquiler. Se botan programas de la luna, se dará la tierra. Película esportiva pasa 2 veces. Los perfumes abren álbums de miradas internacionales. El policeman domestica la brisa y el ruido de los claxons ha puesto los vestidos azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U del Underwood. Un ascensor. Compró para la luna 5 metros de poemas. 1923. Bien, jóvenes, sí, lo captaron. Se nota el caligrama, las imágenes vinculadas con la urbe moderna, la economía capitalista. Un genio, Carlos Oquendo de Amat, un genio, ¿no? Chicos, si el empleo del verso libre, recuerden, ¿no? Es no usar rima ni métrica, ¿no? El verso libre es eso, ni rima ni métrica. Acá están estos versos, tanto de Moro como de Vallejo, son versos libres. No tienen rima ni métrica. ¿Ok? Ya está. Bueno, y profundizando un poquito más en los representantes, se mencionó, ¿no? En el video a Alejandro Peralta, a Javier Abril, a Alberto Hidalgo, que son como que vanguardistas iniciales, ¿no? Las primeras propuestas. Pero estos 5 que ves acá son los 5 más importantes, ¿ya? Está obviamente César Vallejo,
que con su poemario Trilce se convierte en uno de los más importantes a nivel mundial. Martín Adán, que con su obra poética también tan original, como te menciono, que nunca se pudo adscribir a un ismo, o sea, fue muy original su propuesta, ¿ya? Carlos Oquendo de Amat, que tiene, según la crítica literaria internacional, el libro de Carlos Oquendo de Amat, Los 5 metros de poemas, es el libro objeto más original del vanguardismo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, es el libro de poesía más original, porque es una tira de papel de 5 metros que se extiende y se dobla como un acordeón y se guarda con una tapita. Esa tapita la que aparece ahí es la tapa, ¿no? Original. Sí, eso es, o sea, es una genialidad de Carlos Oquendo de Amat. Por ahí dicen que si no hubiese existido Vallejo, no hubiese publicado Trilce, ese poemario, Los 5 metros de poema, sería nuestro gran poemario a nivel internacional, de que Trilce lo opacó a Los 5 metros de poema, pero no tanto, porque igual es muy bien considerado. Ahí tú puedes decir, profe, ¿qué fue del autor? Bueno, Carlos Oquendo de Amat, que es su verdadero nombre, se apellidaba, se nombraba, su nombre era así, él viajó a España luego de haber publicado a los años y allá murió de tuberculosis durante la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, en esa época le tocó fallecer de tuberculosis a Carlos Oquendo de Amat. Bueno, de César Moro ya te hablé. Alfredo Quispe fue un gran poeta peruano que tuvo que viajar al extranjero por su opción sexual y luego escribió en francés gran parte de su poesía, excepto su poemario más importante para muchos, que es La Tortuga Ecuestre, que ese poemario sí lo escribió en castellano. Les comento que La Tortuga Ecuestre es un poemario de amor, acerca del amor, ¿está bien? El problema, claro, amor con imágenes surrealistas. El problema es que no queda claro si es amor de un hombre hacia una mujer, o de una mujer hacia un hombre, o de un hombre hacia un hombre, o una mujer hacia una mujer. Eso queda como que ambiguo, ¿no? O sea, no hay un género en este poemario. Es de amor, sí, se nota, pero no se nota que el hombre o la mujer, quién recibe las palabras o quién las expresa, quién es el enunciador, ¿no? A pesar de este problema, entre comillas, yo recuerdo mucho que cuando estuve leyendo este poemario, yo estaba ya en segundo año de carrera de literatura, me gustó mucho el poemario, sobre todo el poema Vienes con el humo fabuloso de tu cabellera, ¿no? Es un gran poemario. Lo que pasa es que en este poemario no hay títulos y le ponen como título el primer verso del poema, ¿no? Son poemas de 2 páginas, 2 páginas y media, página y media, son larguitos, versos largos, ¿no? Con un montón de imágenes muy llamativas. Eh, bueno, chicos, este poema es tan bueno. Voy a buscarlo para que lo leamos juntos, aunque sea una parte. Ya es bueno leer la poesía de Moro. Eh, A ver, vienes con el humo fabuloso de tu cabellera, claro. Les comento que este poema me gustó tanto que... Ah, ya acá está. Claro, ese título del poema. Le dije, bueno, hace tiempo, yo estudiaba en letras en San Marcos y en letras están varias escuelas. Está la escuela de literatura, filosofía, lingüística, historia del arte. Ahora hay danza y restauración también. Danza, también está comunicación social, bibliotecología, esas carreras. Entonces, cuando yo estudiaba literatura, yo en primer año había conocido chicos de otras escuelas y en segundo ya cada uno en su escuela con sus compañeros de carrera. Entonces, como a mí me gustaba mucho ese poema, que les voy a compartir ahora para leerlo un poco, es un poema de La Tortuga Ecuestre. Ahí está, Vienes como un jugoso caballero, ¿no? Como ven, es un poquito larguito, abarca 2 páginas de un libro. Le dije a una chica de comunicación social, ¿no? Que a mí me gustaba, le dije, lee este poema, ¿no? Le entregué toda mi fotocopia, ¿no? San Martín Omicio, que le di mi hojita, mi fotocopia del poemario. Ah, ya, me dijo, ya se llevó. A la semana me la encontré y le dije, pero esto no es lo que quería compartir. Sí está compartido. Ah, sí está compartido. Eh, Le dije, ¿ya lo leíste? ¿No? Cuando me la encontré la semana siguiente. Y me dijo, no, me falta, voy a la mitad. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo va a ser a la mitad si es solamente abarca 2 páginas, ¿no? Ah, no, yo estoy leyendo todo el poemario, me dijo yo. Ah, no, flaca, le digo, tendrás que leer solamente el poema que te dije, ¿no? Pero en fin, ya ven que es una chica de letras, pues las chicas de letras leen, pues, ¿no? Supone. Y bueno, ahí está.
Leamos el poema Vienes en la noche con el humo fabuloso de tu cabellera. Atentos. Apareces. La vida es cierta. El olor de la vida es cierto. La lluvia te hace nacer y golpear a mi puerta, oh árbol, y la ciudad del mar que navegaste, y la noche se abren a tu paso, y el corazón vuelve de lejos a asomarse, hasta llegar a tu frente, y verte como la magia resplandeciente, montaña de oro de nieve, con el humo fabuloso de tu cabellera, con las bestias nocturnas en los ojos, y tu cuerpo de rescoldo, con la noche que riegas a pedazos, con los bloques de noche que caen de tus manos, con el cielo que prende a tu llegada, con el trastorno y el oleaje, con el vaivén de las casas, y el oscilar de luces y la sombra más dura, y tus palabras de avenida fluvial, tan pronto llegaste y te fuiste, y quieres poner a flote mi vida, y solo preparas mi muerte, y la muerte de esperar, y el morir de verte lejos, y los silencios y el esperar el tiempo. Bien, hasta ahí estamos a la mitad. Me gustaría saber sus comentarios respecto a este poema de César Moro. Entonces compartimos otra vez la diapo. A ver, espero sus comentarios, jóvenes. ¿Qué me han comentado por acá? Qué apasionado. ¿Para quién habrá sido dirigido? Bueno, buen comentario de María Sofía. Sí, pues, bueno, se supone que Moro tuvo varias parejas, ¿no? Pero eran hombres, ¿no? O sea, bueno, entendido. Sí, o sea, ¿a quién se habrá dirigido? Supongamos, pero se dan cuenta, leyendo, hemos leído el poema juntos que no da a entender si es hombre o mujer, ¿no? El que enuncia, ni que el emisor, ni el receptor, si es hombre o mujer, ¿no? Como que queda eso en la ambigüedad. Por eso digo que es un poema sobre el amor, pero no hay una claridad sobre el género, ¿no? Eso sí es muy notorio. ¿Qué nos dice por acá Mireia? Es como que te cuenten un sueño con metáforas o de representación. Exacto, eso es el surrealismo. Muy buen comentario, Mireia. ¿Qué dice Isabela? Un tono reflexivo amoroso vuelve a sus ideales, pero más como sueño. Muy bien, eso es, lo captaron. Y ya ven por qué me gustó tanto ese poema, ¿no? Que hasta lo quise dedicar, aunque no se entendió el mensaje ahí, creo que no me entendió. Bueno, y también tenemos al otro gran poeta, Emilio Adolfo Westphalen, que como les dije, junto con Martín Adán, eran discípulos del gran José María Eguren. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ha llegado un momento muy especial para mí. Es hora de hablar del gran César Vallejo, César Abraham Vallejo Mendoza. Eh, este autor es muy importante y miren, otra vez hay un pequeño vacío porque no nos hablan nada del autor y eso es malo porque solamente entendiendo su origen, su vida familiar y el hogar cuando era pequeño y cuando era niño, podemos entender buena parte de su poesía en Los Heraldos Negros y en Trilce. Y bueno, en su etapa final, en la etapa de Poemas Humanos en Compromiso Político, también con esta referencia podemos entender mejor su propuesta de lo andino como algo universal. También un poquito ahí influye. O sea, es muy importante conocer su origen, conocer cómo fue su familia, cómo funcionaba su familia, y también cómo vivió en el mundo él al inicio de su vida. Entendiendo eso, la poesía de Vallejo es mucho más fácil de comprender. Antes de ver un pequeño video que tengo acá listo ya para ponerles sobre este tema, sobre conocer un poco el origen de Vallejo, les quiero hacer un par de aclaraciones importantes. Primera aclaración,
En el video se menciona que eran 11 hermanos, o sea, el Vallejo eran 11 hermanos, no, eran 12, ¿no? Ahí en la investigación posterior eran 12, y Vallejo fue el último de los 12. Los padres criaron a sus hijos, yo llamo esto en camadas de 4, porque a los 4 mayores le decían los viejos, o sea, Vallejo y sus hermanos chiquitos le decían los viejos a los mayores, porque era cuando Vallejo y sus hermanos eran chibolos, sus hermanos, los 4 mayores ya eran señores, ya casados con hijos. Luego los otros 4, la segunda camada de 4 eran los mayores. Ellos, cuando Vallejo era niño, los mayores eran jovencitos, ¿no? Todavía estaban yendo al colegio, estaban viendo para estudiar una carrera, los mayores, ¿no? Y luego los 4 últimos, la última camada, eran los pequeños. Y los pequeños estaban conformados por María Águeda, a la que de cariño le decían Aguedita. Una vez me acuerdo que mandé a mis alumnos a hacer un trabajo sobre un poema donde se menciona a Águeda, a María Águeda le dicen Aguedita, y estos chicos habían puesto Aguadita. ¿Cómo se equivoca? Aguadita. ¿Cómo se pone? Es Aguedita, de cariño María Águeda. ¿Ok? La otra era María Natividad, a la que le decían Nativa, y luego venía Miguel Ambrosio, y al último César Abraham, el menor de los 12 niños. ¿Ok? Ok, chicos, ya con esas dos aclaraciones, y una más por si acaso. Cuando Vallejo nació en Santiago de Chuco, este pueblito a 3.000 metros de altura en la Sierra de la Libertad, Santiago de Chuco era un distrito la importante provincia de Huamachuco. Huamachuco es una provincia hasta el día de hoy muy importante que tiene minería y que tenía un buen colegio en ese entonces. Hoy en día, Santiago de Chuco ya no es un distrito de Huamachuco, ahora Santiago de Chuco es una provincia, ya subió de categoría, ¿no? Claro que Huamachuco sigue siendo un gran referente, ¿no? Inclusive uno de los futbolistas peruanos más destacados de los últimos tiempos y más polémicos de los últimos tiempos nació en Huamachuco, él es de Huamachuco, me refiero a Cristian Cueva, ¿no? Él es de Huamachuco. Y sea lo que sea, ha sido nuestro 10 en buenos momentos de la selección, así que Huamachuco también tiene, ¿no? Aunque en Santiago de Chuco nació Vallejo, otro nivel, por supuesto. Veamos este video breve, chicos, sobre el origen de Vallejo, su familia y sobre todo lo que significó la mamá para él en esta niñez, porque eso es clave para entender Trilce, por ejemplo. Vamos a ello y presten, por favor, mucha atención. Santiago de Chuco es una ciudad asentada en un acogedor valle interandino del Departamento de la Libertad, a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Los españoles la fundaron durante los primeros años del siglo XVII, en plena época de conquista, y la pusieron bajo el patronazgo del apóstol Santiago el Mayor. En esta ciudad de población y cultura mestizas, de calles anchas y tranquilas y casas de quincha y adobe, nació César Abraham Vallejo Mendoza, el más grande y universal de los poetas peruanos. Este fue su paisaje original, el que acogió sus años de infancia y juventud y el que siempre se mantuvo en su recuerdo. Quizá ningún poeta ha regresado tanto en sus escritos a su primera tierra, con la fidelidad con que Vallejo volvía siempre a Santiago de Chuco. Aquí, en esta geografía, está una de las raíces básicas de su obra. Papales, cebadales, alfalfares, cosa buena. Oh campo intelectual de cordillera, con religión, con campo, con patitos. Sierra de mi Perú. Perú del mundo y Perú al pie del orbe. Yo me adhiero. El poeta nació en esta casa el 16 de marzo de 1892.
tan amor. Desde el comienzo del día, su presencia estaba en la vida de sus numerosos hijos. Ella encarnaba una ternura esencial, aquella que se entrega sin aspavientos y a veces con falsa severidad. El hogar. Muy bien, hasta ahí vamos a ver el video. A partir de ahora ya voy a continuar explicando este tema de la biografía de Vallejo. Siempre la musicalización, la imagen hace que a uno se le quede más, ¿no? El mensaje. Sí, tuvo una infancia tranquila, exacto, Mireya, muy buen comentario. Mucha gente piensa, ¿no?, que Vallejo nació en un pesebre, ¿no? que, que eran indigentes, pero no, era una infancia muy tranquila la que él tuvo. Sobre todo porque los papás eran personas que tenían sus chacras, su vaca, su caballo, su burro. O sea, la señora hacía, como muchas mujeres en Santiago, había mucha siembra de trigo y hacían pan. Y Vallejo en varios poemas, en varios de sus textos menciona a la mamá panadera, ¿no? Por ahí él, en una nota muy buena es que él le ayudaba a hacer el pan a su mamá, siempre pegaba la falda a la mamá, ¿no? Y le robaba el pan, ¿no? O sea, cuando llevaban a orear el pan en canastitas para que el pan no esté caliente, para que se pueda consumir, tiene que enfriarse, ¿no? Del horno. Y Vallejo escondía algunos panes debajo de su almohada y se los iba comiendo en la noche, ¿no? Y una noche lo encontraron, lo pescaron, ¿no? Le alumbraron con la linterna y con el, bueno, no con la linterna hoy en día de electricidad, sino con el farol, la alumbraron. Y Vallejo estaba que mordisqueaba un pan que se había robado y dijo con los ojos cerrados: estoy soñando que estoy comiendo el pan que horneamos esta tarde, ¿no? Seguía comiendo. Un fillo, Vallejo. Sí. Entonces Vallejo, de niño, vio que uno de sus hermanos llegó a ser médico, otro hermano fue abogado, y no vamos a pensar porque una familia de pocos recursos va a tener hijos profesionales, ¿no? Siempre hay una necesidad económica. Y Vallejo mismo estudió primaria en Santiago de Chuco, pero luego estudió secundaria en Huamachuco, porque tenía un buen colegio. El papá, Francisco de Paula Vallejo Benítez, eh, vio las buenas notas de su hijo. También desde niño lo vio muy inteligente, muy buena expresión, lo veía jugando, armando estructuras, y dijo: este hijo me salió fino, ¿no? Quién sabe, llega a ser mi mejor hijo, ¿no? En el sentido académico del término. Y ni bien terminó el colegio Vallejo, lo trajo acá, a Lima, lo trajo. O sea, el señor ha tenido su ahorrito, ¿no? Saben que también tenía su oficio de escribano, defensor de pleitos, ¿no? No porque el papá fuera abogado, cuidado, él no era abogado. El papá de Vallejo era un señor que dominaba la escritura de documentos. Podía llevar un caso cuando era un caso tranquilo, un caso de declaración. Pero si había un litigio, o era un tema de, o sea, había dos partes enfrentadas, o era un tema penal, ahí el papá de Vallejo no podía actuar mucho porque eso requería un abogado, no solamente alguien que redactara documentos y supiera procedimientos judiciales, ¿no? Entonces ahí el papá de Vallejo tenía sus límites porque no era en sí abogado, pero con ese oficio que tenía ganaba también un extra. Así que había tenido su ahorro y lo trajo acá a Lima a estudiar a su hijo, y lo inscribió en el concurso de admisión de San Marcos, porque el papá dijo: yo quiero que mi hijo sea médico, y le dio potencial. Aparte que a Vallejo le gustaban mucho las ciencias, como te comenté, letras y ciencias. Y bueno, ¿cómo era el examen de aquel entonces? Muy diferente al de ahora, ¿no? Tengo un tío abuelo, el hermano menor de mi abuelita, que en paz descanse mi abuelita. Mi tío ya va a cumplir 98 años, está bastante mayor, y él fue el primer sanmarquino histórico de mi familia, ¿no? E inclusive de todo el pueblo de mis padres ha sido el primer sanmarquino histórico. Entonces, cuando hace unos años todavía mi tío estaba más o menos lúcido, porque ahora ya está bastante avanzadito, yo conversé con él y le pregunté cómo fue su proceso de admisión, y era como la época de Vallejo, pues, o sea, él dio su examen para San Marcos unos 15 años, 20 años después de Vallejo, o sea, tampoco tan después, o sea, ahí nomás en la época, ¿no? Y el examen era así. Primero, el examen era, no sé si te parecerá a ti más fácil o más difícil que ahora, ¿no? Pero era así. Primero tenías una entrevista personal. Te entrevistaba un catedrático, o dos o tres catedráticos, y te preguntaban, ¿no? De dónde eras, tu nombre, tus aficiones, también qué cosa, qué carrera querías estudiar, ¿no? Y te preguntaban todo eso y no solamente observaban tu respuesta, sino también te miraban a ti.
cómo te parabas, tu manera de vestir, tu manera de desenvolverte, cómo saludabas, si mirabas a los ojos o no. Todo eso te van evaluando. Si aprobabas ese examen, que era una entrevista personal, el siguiente examen ya era de conocimientos. Entonces ahí te evaluaba un catedrático de ciencias, uno de letras, otro de sociales y otro de matemáticas. Y te hacían sacar una balota, o sea, sacabas un sorteo, una pregunta que podía ser de ciencias, de números o de letras, y te pedían que expliques la respuesta y que si es necesario uses la pizarra para ayudarte, ¿no? Si era un problema matemático, con la pizarra te ayudaba. Y de esa manera aprobabas o jalabas el examen de admisión. Así era el examen, jóvenes. ¿A ustedes les parece más fácil o más difícil este examen que el de ahora? ¿Qué dicen? Wow, son que sorprendidos. Y Vallejo, ese examen lo aprobó sin ningún problema. Lo aprobó, ingresó a la Facultad de San Fernando a estudiar medicina. Ahora, profe, ¿por qué no, Vallejo, por qué no fue médico? Es que papá Vallejo volvió a Santiago y recuerden que cuando Vallejo era niño su padre era un señor mayor, cuando Vallejo era jovencito su padre era un anciano ya, porque fue el último hijo. Y cuando Vallejo ya era un hombre, sus padres estaban muertos, o sea, no le duraron mucho a Vallejo, porque él nació como último hijo de los 12. Entonces, su padre se va y Vallejo no tenía dinero para poder mantenerse. Por eso es que no aprobó nunca el primer ciclo de medicina y más bien al tiempo aparece como tutor de niños, hijos de un hacendado minero muy rico en la Sierra de Lima, frontera con Cerro de Pasco, ahí hay haciendas, había haciendas, y ahí Vallejo está trabajando como profesor, tutor de niños, ¿no? De hacendado minero rico. Luego de un par de años aparece luego ya en la costa norte como auxiliar contable del contador de una hacienda azucarera. Y con todo este trabajo ahorró y logró matricularse a una carrera menos ambiciosa que era la carrera de literatura en la Universidad de Trujillo. Allí, ya tenía casi 20 años Vallejo, allí conoce a un grupo de intelectuales jóvenes, liderados por Antenor Orrego. También estaba en este grupo Antenor Orrego, que fue pues un periodista, filósofo y político trujillano. También estaba Víctor Raúl Haya de la Torre, que en ese tiempo escribía teatro y después se va a convertir en un político muy famoso, fundador del APRA, junto con Antenor Orrego. También estaba el poeta Alcides Espelucín, el pintor e intelectual Macedonio de la Torre. Estos chicos que eran jóvenes y brillantes asimilaron a Vallejo en su grupo y Vallejo fue parte de este grupo La Bohemia de Trujillo, que luego se convirtió en el Grupo Norte. Ahí, arropado por estos jóvenes, él empezó a publicar sus primeros poemas, así en revistas, en diarios. Terminó la carrera de literatura, estudió un par de ciclos derecho, llegó a ser juez de paz de primera instancia en Trujillo. Eso no sabe, mucha gente no sabe eso, ¿no? Que Vallejo fue juez de paz, él vio juicio de alimentos, ¿no? Imagínate a Vallejo de juez. Como era bachiller en letras y tenía estudios de derecho, le al toque le dio un cargo de juez. Pero Vallejo dijo, esto de ser abogado, esto no me llama la atención. Así que Vallejo quiere venir a Lima. A ser sanmarquino, quiere estudiar de todas formas la carrera de medicina, nunca llegó a hacerlo, pero quiere venir a Lima. Y el día que él decide venir a Lima, se despide de sus amigos en Trujillo, ¿no? Hace una reunión en la casa de su amigo Macedonio de la Torre, que era un hombre pudiente allá en Trujillo, y les dice, chicos, ya me voy a Lima, bien, bien, Vallejo, ¿no? Le dan ánimos. Y antes de irme quiero recitarles mi último poema, que he escrito hace poco y que con ustedes lo van a escuchar primera vez y me gusta mucho mi poema, creo que estoy orgulloso de mi poema. ¿Qué poema era este con el que se despidió de sus amigos en Trujillo? El poema que Vallejo más recitó en su vida cada vez que había un recital de poesía y él se presentaba, sea en Lima, en París, en Madrid, en Moscú, con los rusos también estuvo Vallejo, él donde iba siempre se presentaba con este poema, que estoy seguro que tú lo conoces, ¿no? Es un poema muy famoso que se publicó luego en su primer poemario. ¿Ya estás más o menos entendiendo qué poema es? ¿A qué poema puede ser el que más le gustaba recitar y que es muy famoso? Vamos, chicos, opinen qué poema puede ser. No hay. ¿Liberal también?
Muy bien, Palma. Acertaste. Excelente. Ya sabías, ¿no? Ya te han contado. Ya, vamos a escucharlo y recordar este gran poema que es exactamente muy declamable. Vamos ahí. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Siempre que leo este poema, me imagino una escena del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, o sea, sí, así épico. Este poema se convirtió luego en el poema insignia, el poema pórtico de todo el poemario Los Heraldos Negros, ¿no? Que ya, este poema ya lo había escrito Vallejo cuando viene de Trujillo a Lima. Cuando llega a Lima, Vallejo entra en contacto con Abraham Valdelomar, con José Carlos Mariate, y es muy amigo de ellos. También conoce a Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, que era director de la revista Variedades, que le había dado con palo a uno de los poemas de Vallejo, pero ahora se hace su pata, se hacen amigos con él, Clemente Palma. También conoció a José María Eguren, como te comenté en la clase pasada, viajó hasta Barranco a conocerlo y se simpatizaron mutuamente mucho. Si bien Valdelomar es el que le dice, oye, tocayito, porque era César Abraham Vallejo Mendoza y el otro era Abraham Valdelomar, tocayito, ¿cómo puede ser que un poeta de su catadura no haya publicado un poemario todavía, ¿no? O sea, publica tu poemario. Y Vallejo, es que yo soy tímido, ¿no? Y Valdelomar, no, 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 yo te voy a hacer tu prólogo de tu libro, etcétera. Y nunca le hizo el prólogo porque se puso en campaña política. Pero ahí, si Valdelomar fue el que le dio el empujón, ¿no? Para que Vallejo publique, su poemario, eh, Eguren le dio el consejo, Eguren le dijo, publica en la imprenta de la Penitenciaría de Lima, cobran barato, hacen buenos trabajos y yo te recomiendo ahí, ahí publiqué Simbólicas y también La canción de las figuras, o sea, no poca cosa, ¿ya? Así que Vallejo, ay, ay, se va a la imprenta de la Penitenciaría de Lima. Mire, esa imprentita ha sido clave en la historia de la poesía peruana contemporánea, ¿no? Claro. Y tú dirás, ya, profe, qué chévere imprenta, ¿dónde queda? Ya no existe esa imprenta, chicos, porque la Penitenciaría de Lima era la cárcel de Lima, ahí había un taller de imprenta, por eso cobraban baratito nomás los precitos, y esto estaba frente al Palacio de Justicia actual, no sé si se ubica, frente al Palacio de Justicia, tú dirás, profe, está el Sheraton y la plaza, plaza, Real Plaza, ¿no? El centro cívico, ya. Todo eso donde estaba el Sheraton y el centro cívico, todo eso era la penitenciaría de Lima. De ahí se mudaron al sexto, que es el colegio Guadalupe, no hay una comisaría grandaza, el sexto era. De ahí se mudó ya pues a Castro Castro, a Lurigancho, otros lugares, ¿no? Pero ahí era la imprenta donde es ahora el Sheraton, ahí era, ¿no? Y ahí Vallejo mandó a sacar su primer libro, Los Heraldos Negros. También tengo entendido que Trill se lo sacó ahí también, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, ahí publica su primer poemario. Y este primer poemario, Los Heraldos Negros, eh, no, no era un poemario modernista. O sea, a Vallejo siempre el modernismo le molestó, le incomodó. Era como una camisa de fuerza para Vallejo el modernismo. Así que no, no fue modernista 100%, sino que era influenciado por el modernismo, pero no el modernismo de la princesa, el cisne, de Rubén Darío, sino el modernismo que le gustaba a Vallejo era el modernismo medio dark, ese modernismo medio emo que decía en la poesía
tardía de Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, ¿qué te vas para no volver? A veces lloro o lloro sin querer. O sea, esa poesía le gustaba a Vallejo. En Los Heraldos Negros nos damos cuenta, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de eso. Claro, en ese poema me refiero, en el poema, ¿no? Ahí te das cuenta que era el modernismo medio dark, medio emo, ese le gustaba a Vallejo. Y claro, en el poemario Los Heraldos Negros, los mejores poemas son los que se alejan más del modernismo. Y por ejemplo, este que está en la última sección, la sección final del poemario Los Heraldos Negros, la sección final es la sección de canciones del hogar, ¿no? Se llama la sección final. Ahí están los poemas Los Pasos Lejanos, a mi hermano Miguel, porque Miguel falleció cuando era joven todavía, y Vallejo le hace un poema muy bonito, muy sentido a su hermano. También está el poema Espergesia, ¿no? Esos poemas están en Canciones del Hogar. Leamos un pedacito del poema Los Pasos Lejanos, uno de los mejores poemas del poemario Los Heraldos Negros. Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticia de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él de lejos, seré yo. Y mi madre pasea ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Fíjense en esta poesía. Esta poesía no tiene métrica ni rima. Ya no es modernista en ese sentido. Tampoco tiene ese preciosismo o ese exotismo. Habla de lo cotidiano, la vida, el recuerdo del dio poético de su infancia en su hogar en Santiago de Chuco, en un pueblito. Pero acá viene la vanguardia, mira. En el último verso, ¿qué dice? Tan ala. ¿Y tú, profe, cómo? Tan es un adverbio. Ala es sustantivo. ¿Cuándo has visto tú un adverbio que afecta a un sustantivo? Se supone que el adverbio afirma a otro adverbio, a un verbo o a un adjetivo. Pero acá tan ala está afectando el adverbio a un sustantivo. Eso es vanguardia. Tú, profe, pero ¿qué hace ese fragmento de vanguardia en un poema, de un poemario con influencia modernista? Por eso yo siempre digo que en Los Heraldos Negros, en el poemario, Vallejo no tiene influencia modernista, nada más. Vallejo está en transición a la vanguardia. O sea, viene de sus primeros poemas publicados sueltos en Trujillo, más o menos modernistas, a un poemario en el que está en transición hacia la vanguardia. Y el último poema del poemario, Espergesia, ya parece vanguardia. De verdad, Espergesia parece vanguardia, ¿no? Es ese famoso poema que empieza diciendo, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Seguramente lo has escuchado. Ya, yo lo voy a leer ahora. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ya? Espergesia. Con este poema se cierra el poemario Los Heraldos Negros. Espergesia, ¿no? Que viene de esperanza y génesis. Otros dicen que significa esperma y génesis, o sea, el origen biológico y el origen bíblico del humano. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor, de féretro. Lullidos vientos, desenroscados de la esfinge, preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda. Y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba, musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Y nació un día que Dios estuvo enfermo, grave. Y jóvenes, ¿qué opinan de este poema? ¿No les
no, que es un 90% vanguardista, lo siento yo, de verdad. Y ese estribillo, ¿no? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, ¿no? Qué genial era Vallejo. Un genio Vallejo. O sea, yo nací un día que yo estaba con dolor de muela. O sea, lo que pasa es que en este poemario los temas más importantes son el dolor humano, el sufrimiento humano vinculado con Dios, ¿no? O sea, eso se ve en los heraldos negros, por ejemplo, o también en los dados eternos. En los dados eternos Vallejo escribe, eh, Dios mío, si tú hubieras sido Dios, hombre, perdón, hoy supiera ser Dios, ¿no? O sea, es ese, ¿no? Estoy sufriendo de ser que vivo, ¿no? También otro tema importante de los heraldos negros es eh, el amor y también el hogar provinciano, ¿listo? El dolor y también la relación entre el hombre y Dios, ¿no es cierto? Pero claro, el tema que más resalta es el hogar provinciano y la raíz andina del poeta. Esa es la primera etapa de Vallejo. Pocos años después vemos la segunda etapa cuando él publica Trilce. La publicación de Trilce en 1922 significó un antes y un después, porque después de este poemario ya todo lo que se publicaba era vanguardia, todo vanguardia, 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 que inició el vanguardismo en el Perú. Y es considerado uno de los poemarios más importantes a nivel mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Este poemario es para estudiarlo, chicos, toda una clase. Trilce es inmenso, tiene bastantes puntos por ver. ¿Ok? En este poemario Vallejo quiebra la sintaxis convencional. Por ejemplo, acá lo tenemos, mira. Bueno, también la ortografía caprichosa, el léxico poético, y el tema, la cárcel, porque Vallejo estuvo en prisión unos meses y esa experiencia la va a transmitir a su poesía. También la soledad, la ausencia de la madre, porque la madre de Vallejo había muerto años antes y en este poemario él hace luto por la muerte de su madre. También el hogar provinciano vinculado con la ausencia materna. También está el tema del tiempo y la muerte también aparece como tema en Trilce. ¿Está bien? Este poemario, jóvenes, es para leerlo todo, ¿no? O sea, porque si no, no se entiende. A ver, vamos a ver algunos poemas. Lo voy a poner acá. Trilce, poemario completo, ¿ya? A ver, por acá. Oh, creo que lo encontré. Claro. Ah, aquí está. Muy bien. Encontré el poemario. Vamos a leerlo. Ya vamos a leer siquiera los tres primeros poemas de Trilce, chicos, juntos. ¿Ya? Y luego analizamos un poco esta poesía. ¿Qué les parece? Vamos a aprovechar que tenemos tiempo, porque en otros salones no puedo hacer nada por los 50 minutos que me dan. A ver, aquí. Este es el primer poema de Trilce. Te comento que en Trilce no tenemos títulos. O sea, en Trilce los poemas no están titulados, están numerados con números romanos, ¿no? Este es el Trilce 1, por ejemplo, ¿no? Trilce primero, Trilce 1. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración, en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz a cada hilaidoia grupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles, y la península párase por la espalda bozaleada e impertérrita en la línea mortal del equilibrio. Bueno, chicos, este poema, como ven, es tan extraño. Muchos críticos han discutido qué puede significar este poema. Y para varios investigadores, y yo también opino parecido a ellos, es que este poema trata sobre la experiencia carcelaria y también el transcurso del tiempo, ¿no? Pero en la experiencia carcelaria había un aspecto que a Vallejo parece que lo marcó bastante, y era la incomodidad del momento de ir al baño. O sea, yo me imagino un biombo, o sea, una tela así que ponían en un terral, y ahí tenías que ir a hacer tus necesidades fisiológicas.
hacían una fila y a cada uno le tocaba un turno, ¿no? Entonces imagínate que a Vallejo le toca su turno de hacer sus necesidades y está que se acomoda buscando un espacio libre para dejar su isla de guano y la gente, ¡ay, apúrate! ¡Ay! No le dejan concentrarse, ¿no? Y dice, ¿dónde voy a dejar mi guanito, no? O sea, sí, profe, pero está hablando del acto excrementicio, qué asqueroso, o sea, pero es vanguardia, chicos, estamos viendo la vanguardia aquí, ¿no? Y aquel que diga que el profe está hablando cosas que no son, investiga un poco y vas a ver que muchos críticos, la mayoría opinan como yo, que sí, de eso está tratando este poema. Y bueno, y después, cuando habla de la agrupada, está hablando del pujo, luego cuando habla del mantillo líquido es la micción, la orina que acompaña el acto excrementicio, 6 de la tarde, los bemoles serían la flatulencia que acompaña el acto excrementicio. Y en la última estrofa está hablando de la península, o sea, y que está a punto de caer, ¿no? O sea, ya te dijo todo ahí. Y en ese momento crítico termina el poema. Por eso este poema trata sobre la experiencia carcelaria a partir de la incomodidad del acto excrementicio y también trata sobre el transcurso del tiempo, como un proceso. Ya lo sé, alumnos, yo sé que esto es incómodo, pero estamos, creo, entre jóvenes que quieren ser samarquinos y tenemos que ver todo en la vida, no vamos solamente a ver lo bonito, hacer esas caritas sorprendidas. Vamos ahora con el poema Trilce 2. Vamos con Trilce 2. En Trilce 2 sigue hablando de la experiencia carcelaria, pero en este caso, en Trilce 2, vamos a enfocarnos más en el transcurso del tiempo, el tiempo y la experiencia carcelaria. Veamos. Tiempo, tiempo. Mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel La Chica. Tiempo, 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 tiempo. Era, era. Gallos cancionan escarbando en vano. Boca del clarodía que conjuga. Era, 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 era. Mañana, mañana. El reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? ¿Se llama lo mismo que padece? Nombre, 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 nombre. En este poema vemos que al principio repite 2 veces la palabra, que luego repite 4. Y ahí te hemos dicho en otra parte que esto es de 4 es porque son 4 paredes que le rodean y está encerrado. Pero mira, este poema empieza al mediodía, sigue el amanecer, continúa viendo para mañana, ¿no es cierto? Entonces, como que hay un desorden cronológico, porque estar encerrado es lo mismo, no hay un cambio de estado a pesar de que transcurre el tiempo fuera de la celda, tú estás encerrado. Y aparte de esto encontramos cuando dice gallos cancionan, ¿no? Imagínate, gallos en la segunda estrofa, gallos cancionan. Eh, los gallos cantan. Cantar es un infinitivo y cantan es un verbo con conjugación del infinitivo. Pero acá Vallejo conjuga un sustantivo. El sustantivo canción lo conjuga como si fuera un verbo. Gallos cancionan. Date cuenta, eso es el tema sintáctico que él está manipulando a su interés. Ahora vamos con uno de mis poemas favoritos de Trilce, el Trilce 3. ¿Por qué me gusta este poema? Me gusta mucho porque en este poema están todos los temas de Trilce, están toditos los temas. Están todos los temas como en botica acá. Está el tema de la ausencia materna vinculada al hogar provinciano. Está el tema de la muerte, porque hay almas en pena que asustan a las gallinas. Está el tema de transcurso del tiempo, porque empieza a las 6 de la tarde cuando está oscureciendo y termina cuando ya oscureció. Está el tema de la experiencia carcelaria, porque los niños encerrados por su mamá en su casa, al final Vallejo cree que está en prisión. Se acuerda que cuando era niño estaba con los hermanitos encerrados y al último está en la soledad, porque cree que está solo, porque sus hermanos lo han dejado y está solo en la cárcel. Es un gran poema. Vamos a leerlo con mucha atención. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias, dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena. Vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos.
con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos, como debe ser. Han quedado en el pozo de agua listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad. No me vayan a haber dejado solo. El único recluso sea yo. Bien, jóvenes, ¿qué pueden comentarme de este poema? ¿También les movió? ¿Les gustó? Se notan los temas de Trilce, ¿no es cierto? Nunca aparece la madre es que está muerta, ¿no? O sea, simbólicamente ha muerto, ha dejado el hogar y no va a volver. También está el tema de la experiencia carcelaria, del tiempo, la soledad. Muy bien, vamos con un último poema de Trilce, pero este ya es más radical, es el Trilce 32. Este poema dicen que es el poema del heladero, ¿no? Sí, está calculado. Muy bien, muy buen comentario ahí, Isabela. Sí, Vallejo fue un gran poeta, calculaba todo. Miren, en este poema Trilce 32 dicen que es cuando, o sea, narra una experiencia de cuando Vallejo eh, estaba en la playa y venía el carrito del heladero a traerle un heladito, ¿no? Para que... Eso, ¿no? O sea, cómo suena el heladero, el carrito, la bocina, los frenos del triciclo heladero, ¿no? Del carrito heladero. Pero Vallejo le escribe esto con un lenguaje experimental. 999 calorías. Rum, trabrash, rash, chas. Serpentínica U del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza. El firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco. Roéis. Tierno autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa. Y bueno, el poema sigue, acá lo han cortado. Vemos ahí que usa onomatopeyas, usa la palabra calorías, ¿no? Repito, en ese tiempo la palabra calorías era muy nueva, era novedosa en la ciencia. Solamente los que estudiaban medicina o los aficionados a la ciencia lo dominaban. Bien, jóvenes, Vallejo publica en 1922 Trilce, la crítica la recibe de manera muy fría al poemario, y Vallejo se siente un incomprendido. También hubo un problema, ¿no? El tema por el cual había estado en prisión había quedado latente y una posible acusación en su contra que lo podía volver a prisión para que lo investiguen. Por todos esos motivos, porque como que no le comprendían su vanguardia aquí, perdió el trabajo, también porque podía volver a prisión, había un peligro que vuelva, decide irse a Europa. También que quería cumplir ese gran sueño de la experiencia europea. En Europa él vivió, tuvo muchas historias allá, pero en sí no volvió a publicar un poemario nuevo. Volvió a publicar Trilce en el 33, ¿no? Los españoles lo halagaron muchísimo, y así lo comprendieron, Trilce le halagaron, le dijeron que era un gran poeta, pero Vallejo no volvió a publicar nada nuevo, a pesar de que escribía poesía. Toda esa poesía que él escribió en Europa, luego de que se asimila al Partido Comunista, es ahora un comunista, acá en Perú se inscribió en el Partido Socialista fundado por Mariátegui también. Vallejo allá en Europa fue secretario del Partido Comunista de París, inclusive, ¿ok? Se afincó en Francia y también se casó con una francesa, con Georgette Philippard de Travers, ¿no? Que, bueno, fue su viuda también después con el tiempo. Vallejo entonces escribe poesía, pero esta poesía no se publica en vida de él, se publica tras su muerte. Se compilan todos los poemas que él había escrito bajo el título de Poemas Humanos. Y también Vallejo estuvo vinculado con el Partido Republicano de España, que era el partido del comunismo, que había sido elegido por 5 años para gobernar en España. Luego, cuando fue reelegido 5 años más, empezó la Guerra Civil Española, porque la clase conservadora española, los nobles, los ricos, los militares, la iglesia, estaban en contra de los republicanos y van a hacer que
Francisco Franco, un militar, se rebele contra la República y empieza una guerra civil. Vallejo estuvo de parte de los republicanos y estuvo en España durante un mes participando en actividades intelectuales. Estaba un poco enfermo en ese tiempo, en el 37, un año antes, o bueno, meses antes de su muerte. Luego de esto, en noviembre del 37, meses antes de su muerte, él vuelve a París con su esposa Georgette y escribe los 12 poemas de su testamento literario, España aparta a mí este cáliz, que es un pequeño librito, un poemario, que se publica oficialmente luego de su muerte, igual que Poemas Humanos, aunque se sabe que antes de que muera inclusive Vallejo, estos poemas habían llegado a las trincheras de los republicanos que peleaban contra los soldados del ejército, del Partido Nacionalista. O sea, era prácticamente el ejército de España contra sus civiles. Esa fue la guerra. Y el ejército franco estaba apoyado por Hitler, por Mussolini, imagínate. ¿Ok? Entonces, esta gente, los republicanos, los milicianos, los civiles movilizados para la guerra, leían los poemas de Vallejo en hojitas que parecían yute, o sea, hojitas toscas ahí escritas, y ahí lo leían, de trinchera en trinchera pasaban las hojas. Eso fue muy bonito, muy épico. Y cuando los nacionalistas llegaban a capturar a los territorios y encontraban estas hojitas con los poemas de Vallejo, los quemaban, ¿no? O sea, por eso los poemas de España, aparte de este cáliz, sí se conocían, pero no habían sido publicados como libro, se publican en el 39, después de la muerte de Vallejo, porque Vallejo muere en el 38, en abril del 38 fallece, pocos meses después de haber escrito España, aparte de este cáliz. Pero esta parte amerita verlo un poquito en video, esta parte antes de la parte final de la clase, para ver cómo es que Vallejo se relaciona con la República Española y cómo es que llega a escribir España aparte de este cáliz. Es una historia épica. Mucha atención aquí. Las dificultades lo llevan a volver a España, cuando triunfa en 1936 el Frente Popular. Vallejo participó en el segundo Congreso de Escritores por la Defensa de la Cultura, donde se encuentra con Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Octavio Paz, entre otros. En 1937, en plena Guerra Civil Española, Vallejo acude al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se realizaba en Valencia. Fue un viaje relámpago para Vallejo, duró casi solamente 24 horas. Cuando Vallejo toma la palabra, dice: los escritores somos responsables de lo que sucede en el mundo, porque tenemos el arma más formidable, que es el verbo. En primer lugar, que él, cuando viajó a participar en el segundo Congreso Antifascista, ahora llamado por la Defensa de la Cultura, él pidió ir a Madrid, que estaba siendo bombardeada, y su intención fue alistarse como miliciano en las huestes del Ejército Defensor de la República. Entre 1936 y 1939, el mundo dirige sus ojos a España. Este país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil. La República Española sufrió la sublevación del ejército al mando del general Francisco Franco. El gobierno fascista de Italia, dirigido por Mussolini, y el de Alemania, dirigido por Hitler, apoyaron a Franco y enviaron poderosas tropas en contra de los republicanos. Ante estos hechos, Vallejo sufre una honda conmoción espiritual. El sabio cusqueño Luis Eduardo Valcárcel encuentra sintonía entre la obra de Vallejo, España aparta de mí este cáliz, y el célebre Guernica de Picasso, donde se representa simbólicamente la destrucción que ocasionó la aviación alemana e italiana con sus bombardeos en el pueblo vasco de Guernica. Valcárcel dice: es evidente la cercanía entre el Guernica picasiano y los hermosos versos de Vallejo, escritos bajo la directa impresión del drama español. Muy bien, entonces allí vemos opiniones pues, de este gran poemario. Estoy seguro que ustedes van a querer saber más, pero lo que nos puede ofrecer nuestro material de la PRE es, aunque sea, poder leer con ustedes un poema
de España parte a mí este cáliz, ¿no? Que son 12 poemas que, como les dije, queda como un testamento literario de Gran Vallejo, porque pocos meses después de escribir esto se murió Vallejo. Vamos a leer entonces el poema Masa, que es uno de los poemas de España parte en este cáliz. Mucha atención. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre, y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos, y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. El autor de este modo expresa su compromiso con la República Española y sobre todo su compromiso con la humanidad desde la perspectiva del comunismo. Como vemos, la solidaridad es la clave para entender este milagro y todos los seres humanos unidos podemos vencer hasta la muerte. Ese es el gran mensaje que nos da Vallejo en este hermoso poema Masa. En esta tercera etapa de su poesía, que como corresponde pues es la tercera que estábamos viendo, vemos que los temas son, y esto aparece en poemas humanos también, ¿no? La pobreza y el hambre, el cuerpo como espacio de dolor y liberación, el compromiso político del autor con el comunismo, el trabajo como fuente de solidaridad y la posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Todos estos son ideales del comunismo. En el estilo encontramos oposiciones, contrastes. Por ejemplo, bienaventurado aquel que no tiene un pan que comer. Bienaventurado aquel que tiene chinches. Bienaventurado el que tiene zapato con hueco bajo la lluvia. Las oposiciones, las contradicciones. También Vallejo utiliza mucho el diálogo. Sus poemas son muy dialógicos. También por eso emplea el lenguaje de la conversación cotidiana y Vallejo dramatiza su poesía porque se basa mucho en diálogo. Parece que el yo poético estuviera contándole algo a alguien o a veces aparece la conversación en sí como parte del poema. Me acuerdo bastante el poema El momento más grave de la vida, donde un grupo de hombres conversa, ese es el poema, ¿no? Dice, un grupo de hombres conversaba y uno de ellos dijo, el momento más grave de mi vida fue cuando recibí una herida en el pecho en la batalla del Marne. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida fue cuando me salvé de un maremoto en Yokohama, escondido bajo el alero de una tienda de lacas. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida es cuando duermo de día. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida fue mi estadía en una cárcel del Perú. Y otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida fue cuando vi a mi padre durmiendo de perfil. Otro hombre dijo, el momento más grave de mi vida no ha llegado todavía. ¿Ven? Eso es dramatizar, o sea, usar el diálogo dentro de un poema. El periodo de compromiso político de Vallejo, vinculado con su espíritu comunista, propone un sincretismo que plantea al andino como raíz fundamental de lo nacional. ¿Se acuerdan que en el primer video que vimos cuando se describían los paisajes de la infancia de Vallejo, se recitó, ¿no? Perú, al pie del orbe, yo me adhiero, después de haber descrito los cultivos que hacían cuando él era niño en su tierra, eso es justamente un verso de este poemario, de poemas humanos, ¿cierto? El poemario plantea la concepción solidaria como eje fundamental del desarrollo del hombre moderno, en vez del capitalismo que genera peleas y diferencias sociales entre las personas. Se resalta la figura del pobre y se solidariza con su dolor. Y también hay imágenes corporales, ¿no? Tenemos los tobillos, los diafragmas, el pómulo, el fémur, o sea, el cuerpo, el corporal. Vamos a leer para cerrar la clase un poema de poemas humanos, chicos. ¿Sí? Con esto vamos a ir cerrando la sesión. Considerando en frío imparcialmente.
Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir, sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo. Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña. Viene y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Bien, jóvenes, esta ha sido la clase sobre César Vallejo y su poesía, y también sobre el vanguardismo peruano en el cual se enmarca su poemario Trilce, sobre todo. Espero que les haya gustado la sesión. Yo me voy despidiendo, primero mostrándoles las claves, ¿no? Gracias por sus muestras de aprecio. Gracias, chicos, me hace sentir bien. Les agradezco bastante su atención y participación en la clase, ¿no? Ya saben, copia y pega ahí las claves y las utilizan luego para verificar las respuestas. Yo me retiro ahora, repito, muy agradecido por su atención y participación en la clase. Hasta luego, chicos.